bienvenidos a un nuevo podcast Entre Turnos y Fronteras. Bravo, lo logramos. Lo logramos. Me pongo a cantar y lloro. Voy a comenzar yo a presentarme. Mi nombre es Leslie. Yo soy oriunda de Concepción, Chile. Y vivo en Suiza hace 4 años. Exactamente 4 años. Viví 3 años en Alemania, o 3 años y medio, no recuerdo. Y eso. La siguiente. Ya, Domi. Bueno, yo soy Dominique. Viví 2 años y medio en Alemania. Ahora llevo 1 año en Suiza. Y ha sido bien interesante. Por eso quisimos crear el podcast. Ya, mi turno. Yo me llamo Paula, vengo de Santiago, Pudahuel. Y estuve viviendo en Alemania como 2 años y después me cambié acá a Suiza y llevo 1 año viviendo acá. Parece como cárcel. ¿Cuánto llevas tú? Ya. Parece como, sí, exactamente. Como Oye, yo no dije dónde venía. ¿Y a dónde vienes? También de Maipú. Es heavy que la Paula vivía muy al lado mío, porque Pudahuel y Maipú están al ladito. Uh-huh. Jamás la conocí, jamás la vi. Y yo tengo familia que vive donde vivía la Paula. Pues el mismo. Uh-huh. En el mismo barrio. ¿Qué? En una de esas nos vimos en algún momento. En la micro. Ahí comprando. Bueno, el destino decidió que nos teníamos que conocer en Suiza. Claro. Voy a contarme un poco de nosotras. Bueno, muy pincelada. Sí. Porque lo vamos a ir desglosando más adelante. Pero como introducción. Como por qué decidimos hacer un podcast, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la idea? ¿Cómo salió la idea? Yo sé que ustedes dos siempre son como bien, como que hacen videos y les gusta como mostrar la vida en Suiza o la vida como de enfermeras en otros países. Y yo creo que ambas tenían como la idea, sí, de crear un podcast en algún momento. Yo me acuerdo que una vez fuimos a hacer trekking con Domi. Sí, fuimos por un trekking que al final terminó en un paseo solamente, porque como que se puso feo el clima. La solución era, claro, llegamos a una cabañita y dijimos, ya, tomamos una chela. Claro. Y ahí empezamos a conversar, que somos malas para conversar, sí. a conversar. Oye, ¿sabéis qué? Quiero hacer un podcast con la Ley. Sí. ¿Sabéis qué? Mandémosle un audio. Y tú vas a ser la directora. Hablamos a la Ley y le dijimos, oye, y hagámoslo así, que sea algo ya, un plan. Uh-huh. Sí, tomó tiempo. Sí. Como todo acá. Ajá. Sí, lo que pasa es que la vida acá es como extremadamente organizada. Es extrema. A mí, si hay algo que todavía me choca, que llevo 4 años, bueno, no es tanto tampoco, pero a mí esa falta de espontaneidad un poco me supera. Es decir, a mí aún me supera que tengamos que hacer cita. Por ejemplo, a ver, cuando yo voy a Chile, yo le hablo a mi amiga y le digo, oye, ¿puedo ir a tu casa? Sí, ve, no sé, a las 8. A tomar 11 hoy día. Eso, a tomar 11. Esa weá es impensable en Suiza. No. Pero aquí, y a mí, o sea, si a mí también me hicieran eso, así como, oye, ¿puedo ir hoy día? No. Porque tú también te estás poniendo Suiza. O sea, porque estoy llena de actividades también, ¿cachai? Decir, no es que no quiera. Y por eso mismo estamos haciendo el podcast online. Exacto. Cada una desde su casa, porque calzaron los turnos de alguna manera. Y eso hay que sumarle también los turnos, porque como las 3 trabajamos en turno, después vamos a hablar igual cómo son los turnos acá, en fin, y la realidad, porque las 3 tenemos realidad bastante diferente. A pesar de que las 3 somos enfermeras chilenas en Suiza, cada una trabaja como enfermera, pero en distintas áreas. Que no es médico quirúrgico, es áreas distintas. Claro. Oigan, pero no hemos dicho de qué se va a tratar el podcast ya. O sea, el nombre prácticamente lo dice, Entre Turnos y Fronteras. ¿Por qué? El podcast en realidad se trata de contar un poco o de dar a luz un poco la realidad que vivimos cada una de nosotras acá en Suiza, pero o las experiencias que hemos tenido previamente acá en Europa. En el fondo vamos a hablar aquí de nuestras experiencias, del proceso de adaptación, la migración, el idioma, la pareja internacional. Claro. Cada una está en pareja y ninguno es chileno. No, claro. Exacto. De hecho, los 3 son... Entonces, claro, cómo se lleva la vida, más... Bueno, por supuesto, nos vamos a enfocar en la enfermería. Se romantiza mucho pensando que, wow, el primer mundo, pero luego tú llegas acá y como que... Podemos desmenuzarlo luego. Pero de primera, el primer capítulo es para presentarnos, para que conozcan
de qué se va a tratar y luego en los siguientes capítulos, porque somos visionarias, vamos a tocar distintos temas más específicos. Podemos empezar, por ejemplo, contando más o menos qué fue lo que nos motivó irnos de Chile o por qué decidimos cambiarnos de país o buscar trabajo, buscar vida en otro lugar. Bueno, o sea, voy a intentar contarlo, pero como modo resumen para no irme por las ramas. Yo salí de la universidad en 2022, en julio. Desde ahí me puse a buscar al tiro pega de enfermera, como loca, así mandando currículum para todos lugares en Santiago, que es lo que yo quería por el momento vivir. Y nada, me recibían currículum, me llegaba el correo, lo sentimos, pero bla, 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 nada. Muy mala suerte. Lamentablemente es algo que creo que todavía persiste. Hay un problema bien grande con el tema laboral de enfermería. Oye, déjame interrumpirte justo en esa parte porque a mí me explota la cabeza, como dice la juventud hoy en día. La juventud. Porque cuando yo salí de la universidad había una cantidad de trabajo. Y por eso entramos a estudiar nosotros. Eso es lo que me Era decían. impresionante, es decir, yo por eso me pude dar el lujo de trabajar donde estaba. Trabajé en un CESFAM, trabajé en el hospital, trabajé en visitas domiciliarias, después me fui a Santiago y había campo brutal de lo mismo que estáis haciendo tú, lo estamos haciendo ahora nosotras, pero en Suiza. Exactamente. Pero eso es por eso yo apenas entré a enfermería, todos decían, hay mucha pega, no va a ser complicado encontrar cuando salgáis. Y ya, claro, salí, yo dije, ya, espero que me salga algo, nada, te juro que nada. Y busqué incluso en áreas que no me gustaban, en todo busqué, nada. Así que estuve así como por, unos 5, 6, 7 meses más o menos, y me salió la oportunidad. Harto. Sí, harto. Me salió la oportunidad de trabajar en Alemania, de enfermera. Y claro, yo sabía, ahí empecé como que a investigar un poco y sabía que Alemania necesita mucho personal de salud. Y el tema mío era el idioma. ¿Qué pasa? Que yo, me salió esta oportunidad, me salió ya un trabajo como para poder empezar a homologar mi título. Entonces me fui a Alemania. Pero lo hice pésimo porque me fui sin hablar el idioma. Así que eso no lo recomiendo. Pero Paula, tú no te fuiste con empresa, sino a ti te salió un trabajo aquí. Me salió un trabajo así, sin empresa. Ya entiendo. Ya. Y claro, o sea, me fui, por eso digo que lo hice pésimo y por favor, si es que están escuchando este podcast, no lo hagan así. Primero investiguen, primero aprendan el idioma. Cualquier país que sea de otro idioma, intenten aprenderlo antes porque yo llegué sin nada. O sea, con lo básico de como el Guten Tag, Mir Karte Bitte. Diciendo cujes. Lo más básico. Entonces, claro, llegar a trabajar así a un hospital, o sea, no entendía nada. Mi jefa me preguntó el primer día, ¿cuándo quieres tomar Urlaub? Que Urlaub significa vacaciones. Y yo, ¿qué es Urlaub? Como nada. Entonces, olvídalo. Llegaste como a 1. A 2. Yo no tenía nivel. Mira, yo hice un curso, no tenía nivel. No tenía nivel. Me fui a la vida, por eso digo, lo hice pésimo y por favor no lo hagan así. Me encanta porque realmente la gente va a aprender de estas experiencias. Claro, me fui ahora, así. Si no quiere aprender, ya, problema cada uno. O sea, yo ahora les digo, por favor, no lo hagan así. Háganlo como las chicas que ellas sí investigaron, sí estudiaron el idioma. Bueno, ahí ustedes van a ir contando cómo fue su experiencia. Ya, espera, y después llegaste a Suiza. ¿Cuánto tiempo estuviste en Alemania? En Alemania estuve 2 años. Ajá. Claro, y ahí aprendiste el idioma. Y ahí entre esos 2 años, claro, me dediqué a aprender el idioma y ya como estaba viviendo allá y trabajaba ahí todos los días con ese idioma, al final fue como que lo aprendí escuchándolo. Oye, Paula, yo no sé si en el hospital en el que tú estabas, pero en el hospital que estaba yo, tenían un programa para migrantes. Y era, que ese año, yo me acuerdo, o sea, salió, no me acuerdo, el año 2020 parece. Y habían varios hospitales que tenían un programa extra para migrantes, donde les daban el curso de alemán y además les pagaban las pruebas para hacer la Sí, o sea, se supone que tenían eso, si era algo así, pero teníamos que buscar todo nosotros. Nosotros buscábamos el curso, todo, ellos lo pagaban, eso sí. Entonces igual me sirvió.
Sí, yo en mi experiencia yo me he dado cuenta que cambia mucho de hospital en hospital, de región en región en Alemania. Por suerte, donde yo trabajaba, el hospital era un hospital clínico, es decir, un hospital grande, universitario, y tenían un programa específico de ellos para el personal extranjero. Y que es, claro, exactamente lo que dice Paula, pero ellos sí se encargaban del resto. ¿Cómo fue desde que estuviste en Chile? ¿O por qué partió la idea? Sí. Ya, buena pregunta. Yo siempre quise irme, siempre. Y de hecho, hace como un año hablé con una compañera de la media por Instagram. Me dijo, Domi, qué bacán lo que estás haciendo, qué choro, que lo hayáis logrado. Y yo, ¿qué me estás hablando? Y me dice, tú siempre hablabas de esto, tú siempre en la media rayabas en la capa. Tú decías, yo voy a vivir en el extranjero, yo me voy a casar con un extranjero. La tenía ahí clara. No me acordaba. Eso es decretar. Bueno, como que estábamos demasiado internalizados. A pesar de que yo no tenga familiares extranjeros, qué sé yo, siempre lo tuve ahí. Entonces, se me dio la oportunidad para cuando salí de la U. Por supuesto, se me abrieron mucho las puertas cuando hice el intercambio. Claro, me quedó gustando Europa. Me vine a través de una agencia. Esta agencia no la vamos a mencionar, pero sí te favorece mucho, te facilita las cosas, que son los trámites, la visa, los papeles, el curso de idiomas, el pasaje, todo eso es pagado por ellos, que al final no es la agencia misma, sino que el hospital, por supuesto. El hospital contrata el servicio. Claro, y a lo que me refería recién, lo que estabas explicando, comparándolo con lo de Paula, es que luego tú llegas al hospital, la agencia como que te deja ahí, como que tú aterrizas, y luego empiezas a hacer, digamos, carga del hospital. El hospital se encarga de ti como Mitarbeiterin, como la trabajadora. Y ahí ellos mismos tienen un programa interno, a eso me refería, aparte. ¿Ya? Es el programa al que yo asistí porque yo llegué a Alemania con un B2, ¿cierto? Porque la gente ya me lo había pagado, ya me lo había estudiado. Yo llegué realmente lista, oficialmente lista, pero no realmente para la vida, a Alemania para trabajar como enfermera. Entonces, luego cuando el hospital nos tomó, nos integraron a un curso de un mes de alemán, exacto, el idioma alemán en la medicina. Claro, ahí trabajé 2 años, luego me vine a Suiza y aquí estamos tratando de descubrir qué tal la enfermería. ¿Tú, qué onda? Yo fui muy parecido como a Paula. Bueno, lo mío es totalmente diferente. O sea, parecido pero no igual. Porque yo me vine con la Working Holiday, entonces ya cambia todo. Me encanta. Claro, pero igual yo me vine sin el idioma y tampoco lo recomiendo. No, por favor, no. Es que encima la se vino también sin inglés, parece. Sí, sabía inglés, tenía inglés como turístico, le digo yo. Entonces, claro, pero en Alemania te sirve al principio nomás el inglés y después ya, si uno quiere ir a hacer trámites, ya no te prestan el inglés. Entonces, claro, yo obviamente los primeros trámites que tuve que hacer los hice en inglés porque no manejaba el alemán. Pero los trámites los hiciste sola. Sí, pues, sola. Mira, entonces, yo me vine con la Working Holiday desde Chile a Alemania y sin saber, tomé un par de clases de alemán, un par de clases privadas con una chica que era profesora de alemán, pero fue bien básico. Además, yo estaba trabajando todavía allá en Chile, seguía con turnos, entonces yo renuncié un mes solamente antes de venirme. Yo tenía una estructura en mi cabeza y todo me resultó súper bien dentro de lo mal, porque tenía la idea de todo lo que yo quería hacer. Primero, yo sabía que yo tenía que venirme y encontrar un curso de alemán de inmediato, intensivo, porque ya eso sí me había informado. Segundo, yo también sabía que quería validar mi título acá. Si bien yo no sabía cómo era la enfermería acá allá en Alemania, yo sí quería trabajar en mi profesión porque quería la verdad, tenía la ilusión de quizás en Alemania podía ser un poco mejor la enfermería, quizás había algo que conocer, en fin. Es lo que todos pensamos. Hasta que llegamos a la realidad. Exacto. Fue muy fuerte, pero eso lo vamos a hablar después. Lo vamos a ir contando, sí. Tenemos un capítulo especial para eso. Exacto, sí.
Y lo otro, eso, y encontrar dónde vivir. Esas eran como mis 3 metas. Ay, tenía ahí todo planeado. Muy bien. Sí, y de hecho yo encontré dónde vivir estando en Chile. Buena, oye. Sí. Qué Wow. difícil. Bueno, cuando yo me vine, aún las redes no eran tan, estaba como Facebook, Ya. Instagram estaba ahí y TikTok quizá no, todavía no estaba. Entonces la información era mucho menor. ¿A Y qué ciudad te fuiste? a Frankfurt, Oye, la ciudad es grande, creo que es súper difícil encontrar. sí, O sea, de por sí, sí en Alemania, estando en Alemania es difícil encontrar, Difícil. ¿no? Y que ella claro. haya encontrado en En Chile. Chile. Fíjate que yo empecé a enviar email y varias veces me decían, ya tienen que, no sé, yo todo esto con traductora, ¿eh? ¿No? Porque no sabía nada alemán, entonces todo empezaba a ¡Ay, qué traducir. aperrada! Sí, sí, Aquí sí. Y no me le decían puede. ya, venga, no sé, el viernes a visitar la casa. Ah, sí, sí. Oh, Y yo, es que todavía no, tengo que trabajar ese día. Y yo llegaba, no sé, llegué un día martes parece, y me dijo, ven, ¿puedes venir el día viernes? Y yo dije, sí, sí puedo. justo, Y justo así calzó. encontré. Hay otra cosa igual que yo no me fui sola, yo esto no lo quiero contar porque hay otra gente, yo no Ya. sabe quién puede escuchar esto, pero Ujú. yo me fui con una chica que conocí como por las redes y me escribió y me dijo, oye, podríamos irnos juntas, juntémonos, Ya. ya. Y la niña se veía una niña piola, pero fue un cacho. Fue un cacho, Mm, es decir, era súper inmadura, era súper chica, otra idea, Puta. Difícil no tener roommate. pasaba, exacto, no nos conocíamos, era como más bien por no irnos solas, pero ahí aprendí que la verdad que mejor sola que mal acompañada. De ahí encontré casa, me inscribí en un curso de alemán y así empezó todo y estuve 3 años, algo un poquito más. Y luego me mudé a Suiza más bien por trabajo porque no me gustó el trabajo en Alemania, así es que Claro. hi-fi. Ya. Oye, tengo una Sí. pregunta. ¿Cómo fue que nos conocimos? Buena sí. pregunta. Porque ahora Gracias. que Les mencionaba Frankfurt, yo recuerdo que la conocí en Frankfurt. Y después dije, oye, ¿cómo ¿Verdad? que conocí a la Paula? Ah, ya, podemos contarlo. ¿O No, no? mira, esto es gracias a por lo menos por mi parte, gracias a las redes sociales. Yo me gusta mucho andar en TikTok, en Instagram, y cuando estaba bajando mi For You page en TikTok, de repente me sale Domi. Yo estaba en Alemania, creo que mi primer año en Alemania, y me sale Domi. Y estabas, creo que casi en la misma situación que yo, como que a punto de homologar el título o estudiando para homologar el título. Entonces te empecé a seguir y dije, oye, esta chiquilla chilena, está en Alemania, enfermera, no, bueno, voy a seguir el contenido. Y te empecé a seguir y yo miraba tus videos y de repente yo creo que te hablé, no me acuerdo si te hablé en ese momento como que, oye, mire, yo también soy enfermera, o te hablé cuando te viniste ya a Suiza. Sí, No por estoy ahí que yo segura, recuerdo que yo pero estaba buscando casa en Suiza y sí, tú me hablaste. Y tú sí, también sí. estabas como más o menos en la misma. Claro, yo tenía ya la idea de que quería irme a Suiza y había visto que tú ya estabas allá o estabas Mm. o trabajando, no sé muy Tú me bien. empezaste a seguir en Instagram y yo soy más activa en Instagram. Yo Sí, subo videos bonitos en TikTok, pero la historia, digamos, casi todos los días subo historias. Y yo creo que ahí me seguiste y dijiste, claro. en esta está Domi, Y se está mudando. ahí te conté, yo también me voy para allá, que nos podríamos juntar y así empezó con Domi. Y con Les, a la Les yo la busqué. La Les, yo puse en TikTok enfermera chilena suiza, porque quería ver si es que había alguien que subía contenido. Y justo me salió Les, y ahí empecé a seguirla y también le hablé y le dije lo mismo, oye, voy a Suiza. Y así las conocí, eso fue el año pasado, El hace año un año, pasado, Mira, claro, sí. y me este vine es para vivo ejemplo de cómo se pueden utilizar bien las redes sociales. Sí, Sí, yo siento exacto. que hoy en día las redes sociales abren muchas puertas, es decir, Demasiado. yo Sí. para todo ahora ya busco en Instagram o TikTok y así pueden aumentar. Es decir, se puede usar para muchas cosas malas, pero yo creo que también hay muchas cosas positivas Para que buscar Sí, información también, claro, sí, yo busqué porque quería ver cómo era la enfermería en Suiza, de parte de una latina, por ejemplo, claro. o de una chilena en específico. Quería como que evitar que fuera igual que en Alemania, entonces para asegurarme quería buscarlo ya y ver como videos y todo, y así encontrarles. Sí, a mí me pasó muy parecido como Paula, que yo también quería buscar información de Suiza y que no me fuese a pasar lo mismo, es decir,
que Ujú. darme de nuevo con un golpe en la cabeza y toda la frustración que sentía en Alemania. ¿Por qué tú dices que te pegó un golpe cuando llegaste a Alemania a trabajar de enfermera? ¿O por qué fue así como que, wow, no te lo esperabas? Hay mucho que decir de eso. Podemos empezar a hablar como un poquito o dar un resumen de Como por general. qué. Claro, general. Primero, decir que fue mi experiencia, que cada Ya. uno tiene una experiencia muy diferente. Entonces, Sí. que no es mi realidad, no significa que sean las realidades de todo el mundo. Ese es Pero el disclaimer, que quede exacto. clarito. Y ahora, ¿Ah? Exacto. Y ahora me lanzo. diciendo eso. Para empezar, tiene que ver mucho el choque, la barrera idiomática. Entonces, si bien yo llevaba tiempo estudiando alemán, no necesariamente significaba que tenía quizás el nivel que está escrito al que yo realmente necesitaba para hablar. Eso fue uno. Mm. Segundo, yo entré en pandemia a trabajar. Entonces, la carga laboral era bastante en otras condiciones que no eran las óptimas. Claro. Cuando yo entré, aún recuerdo que fue muy traumático, la colega con la que estaba, yo tenía que entregar un carrito, entregar, no sé, una ropa, qué sé yo. Porque obviamente yo en un principio yo entré en un nivel como De prueba, de quizá. sprint, como Ah, quizás ya, como TENS. como TENS, Ujú. como en actividades, pero sí me estaban pagando como enfermera. Ujú. Era más bien por un tema idiomático. Entonces yo recuerdo que la chica me dijo, ya anda a dejar esto en alemán. Y yo me fui por un lado y me dijo, no, es para el otro. Así como, ya, sí, claro, obvio, era para el otro lado. Sí, sí, entendí, claro. Entonces, eso eran cosas súper básicas que y esa frustración ya te lleva como a estar constantemente en un estado de tensión súper fuerte. Y lo otro que, bueno, yo decía, estas actividades seguramente las estoy haciendo porque yo estoy aprendiendo, porque yo estoy en un nivel Claro. más bajo, en fin. El tema es que cuando ya tuve mi Arcanum, cuando tuve Estuve mi aprendiendo 3 años. no, no cambiaron las actividades. Cuando me llegó mi validación del título, ¿Cómo llegó podemos reír de eso ahora? sí, llegó la directora de la fleque dirección, la directora de enfermería, entregándome un ramo de flores por felicidades, por tu validación del título, en fin, y yo, muy contenta, ya, pero siga trabajando porque las condiciones laborales eran exactamente iguales. Las actividades era de auxiliar, de TENS y de enfermera, todo en uno, como resumido. Entonces, que tenía que bañar a los pacientes, que tenía que entregar la comida, que tenía que además hacer Eso. actividad de enfermería. Repartir la comida. Yo cuando llegué a Alemania también me mandaron me entregaron un carro gigante de puras comidas con tabletas, con bandejas, con los nombres y todo. Ya, a repartir comida. Y yo, esto no me lo enseñaron en la universidad. Yo no tuve la experiencia de trabajar de enfermera en Chile, pero sí hice prácticas, sí hice internado y en ninguno de esos como Estaba experiencias la auxiliar de repartía la cocina, comida. parece, del hospital. Entonces, claro, me mandaron a repartir comida y fue como que, o sea, ¿esto hace la enfermera en Alemania? Sin Como, desvalorizar el trabajo de nadie, lo que pasa es que, No, por supuesto que claro no. que no, claro, lo que no, pasa es no. que uno estudia Es Porque que yo estamos creo que es un hablando de choque los cultural. choques. claro, Claro, choque Exacto. cultural Que quede porque, claro, de nuevo el disclaimer. sí, 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 exacto. choque cultural. Según yo, por lo menos en Chile esto no era como parte de pega de enfermera, entonces que esto sea así en Alemania, para mí fue un choque cultural. Fue Sí, como que, wow, no pensé o no sabía que se hacía esto acá. claro. Sí, pues, Dentro de otras cosas. Que O también. que yo estaba, no sé, sacando el paciente, reanimando al suelo y llamaba el otro paciente y quería un té. hay muchos memes de eso. Exactamente esa situación que tú describiste, Les. Está la cagada en la estación, los alarmas, qué sé yo, rea alarm, que el timbre acá, que el paciente timbre. Y claro, pues dentro de todo el caos, tú vas a ver qué está pasando y dices, me puede traer agua. Sin gas. Un Y té, sin gas, por claro. favor. Cierra la Rápido, ventana. porque llevo esperando media hora. Y eso a mí me lo decían, ¿Sí? sí, a mí me lo Sí, decían en claro. el cardiostation, en donde los pacientes que ya habían sido operados de corazón. Yo los miraba y decía, este señor ya hizo fisioterapia, este señor se mueve. Y, y tomando el choque y las diferencias de la enfermería, también va mucho en la personalidad que uno desarrolla con el idioma. Yo llegué acá Claro. muy
Alemania. Llegué muy, ¿cómo se dice? Chiquitita, ¿Bajo perfil? bajo perfil, no, Ujú. como ¿Por el que me idioma, quizás? achunché, Sí. Sí, como bajo perfil, tímida, yo creo. Sí. tímida. Ujú. Tímida, Llegué ya. muy tímida porque me faltaba el idioma, ¿no? Entonces Claro. yo decía, ya no voy a decir nada para no provocar problemas, qué sé yo. Pero después de a poquito, cuando me empecé a soltar y me di cuenta de estas situaciones que se repetían mucho, y le dije al señor así cara de palo, pero con mucha educación, le dije, ¿usted se puede mover? Sí, muévase y vaya a buscar agua. Y lo choqueó a él. Quizás él mismo está haciendo ahora un podcast. Quejándose de ti. Era chilena. Y ahí como que se dio cuenta y dijo, ah, sí, ok, magia. Y se Ujú. fue, se Mira, ¿viste? paró, tomó su vasito, fue a buscar agua. Lo otro que a mí me chocó harto era el tema de personalidad de los pacientes. Es decir, el alemán es mucho más directo y bruto a mis ojos para decir las cosas. Entonces, a eso sumado en una situación de debilidad, por decirlo, estar Sí, hospitalizado, po. enfermo. eh, por ejemplo, eso, yo estaba reanimando a un paciente y el otro llamaba porque no le traían el té, entonces no te decían, ay, señorita, por favor, ¿me puede traer un té? Sino el tono, ya el alemán suena como súper bruto, súper brusco, y estoy esperando hace como media hora la ¡Aló! taza de té. ¡Aló! ¡Aló! ¿Por qué tengo que andar aguantando que me gritoneen? Primero, segundo, no me estaba rascando el ombligo y tercero, no. ¿Qué tipo de dichos hacen eso? A mí me pasó un montón de cosas, tengo 3.500 historias, yo lloraba antes y después de irme al Ay, trabajo. no. Ay, No. mira, yo creo que todas lloramos Sí, sí, hay en todo muchas cositas. este Yo recuerdo que proceso la de... pasaba mal. Yo agradezco mucho todo lo que aprendí de alguna manera en Sí. Alemania, y las oportunidades que me brindó, pero sí la pasé mal. También hablando de otro choque cultural en tema Alemania, Chile, hospital. En Alemania mis pacientes de repente iban a fumar o se iban por 2, 3 días. Qué heavy eso. Es como que, no, es que, y yo preguntaba, ¿y dónde está el paciente tanto de esta habitación? Ah, no, se fue de vacaciones, llegan 4 días. ¿Cómo Ya, pero es que vacaciones? ese es un tema, que los pacientes Vacaciones de tienen como las hospital. vacaciones, se pueden ir, eso significa se van a la casa, ¿no? Está prescrito por el médico, por la médica, se pueden ir. Pero hay otros pacientes, patúos, les digo yo, de acuerdo a mi punto de vista, que llegan y se van. Ah, Y claro, luego sí. vuelven, No, Sí, como vuelven, si sí, fuera un hostal. Y eso es fuerte para nosotras, porque en el hospital en Chile, en cualquiera sea a lo largo de Chilito, la persona entraba y se quedaba ahí hasta que terminara. Y no podía salir de la habitación casi. claro. Y fumar era prohibidísimo. Y, es y eso, prohibido, y todo aquí eso crea bajaban a como- fumar. De hecho, tenía un paciente una vez que fue a fumar con el tanque de oxígeno. No, bien, bien, buena idea. Oh, excelente idea. ¿Quería otro? Tiene que ver con la libertad que da un poco Sí. Alemania y no tanto. Siento que Chile en ese sentido quizás podría aprender de cierta forma, eh, como tomando el lado positivo, de que estar en el hospital es algo voluntario, es decir, tú no estás, y Es yo lo repetía una... Sí. constantemente cuando los pacientes se quejaban, yo le decía, usted no está en la cárcel, usted sí está, se puede ir. Es decir, porque muchas veces llegaban pacientes que, por ejemplo, en drogodependencia, en fin, que reclaman, que yo no quiero estar aquí, que por qué, en fin, y yo eso lo aprendí de los médicos, la verdad, cuando le decían, usted no está en la cárcel, usted se puede ir cuando quiera, usted firme aquí y usted se hace responsable de su salud y se va. En cambio, yo me acuerdo en Chile, cuando los pacientes se querían ir, también está ese formulario que Sí, como sí, La alta, alta voluntaria. alta voluntaria, alta claro, voluntaria, sí. claro, pero uno como enfermero y los médicos primero hacen todo lo posible, lo imposible para que el paciente se quede. Contacta al familiar y Sí, así, hacen una junta. Y, ¡buah! Sí, sí, es claro. verdad. Entonces, aquí es Sí. como, no, si se quiere se va y listo. Usted. ¿Alguna diferencia con Suiza? Muchas, ¿Ya? gigantes, ¿Como enormes, cuáles? enormes diferencias. ¿Como También cuáles? hay choques culturales. Primero, tomándome de lo que dijo Leslie, la barrera del idioma. Pasamos una etapa, que era la de aprender el alemán, hablar el Hochdeutsch, que es como el alemán Alemán oficial, que es claro, como sí. hablar el español latino, versión alemán como el alemán correcto.
Pero acá luego tú te vienes a Suiza y te hablan suizo, alemán. Dependiendo de la zona, es el suizo del alemán que te hable. Y también la zona es otro idioma, porque en Suiza se hablan 4 idiomas. ¿Cuáles son los idiomas que se hablan en Suiza? Para que... La Les lo sabe. Dale. Alemán, que es la mayor parte, y por el otro día vi un mapa, decía que lo que más Sí, de hablaban- grandote. Sí. Yo también lo vi. Sí, ya. alemán es el Así, con toda la misma publicación, Vas con los likes ahí. informándonos súper bien. ¿Qué parecía tu like? Yo me acuerdo. Luego está el francés y el italiano. Y también está el greco-romano, que el otro día tuve un paciente que me hablaba solo greco-romano. ¿En serio? Sí, obviamente. Yo no he tenido hasta ahora nadie Eso, súmale demencia. La comunicación ahí no Claro, lo que te fluye. dijo. Sí. No, pero era amoroso el caballero. Y claro, pero es súper poca la población que habla greco-romano. Sí. Y pero esos son los 3 idiomas oficiales. Entonces nosotros estamos en la zona alemana, entonces se habla suizo-alemán. Ese ya es el primer choque, que te hablen suizo-alemán, que son palabras muy extrañas, como que te hablen en chileno. Peor, como un chileno de campo. En el fondo es como que tanto me costó aprender el alemán para llegar acá y no entender nada de nuevo. Sí, exacto. Sí, Entonces, eso. eso es lo primero, es derribar de nuevo una segunda barrera del idioma, entenderlo, comprenderlo con el tiempo. A mí me tomó mínimo 6 meses entenderlo. Y hasta el día de hoy, por supuesto, sigo aprendiendo nuevos términos. Ayer tuve turno, cortito, tuve turno con los niños. Fui a una estación de niños, adolescentes. Y entre ellos se dijeron, ¿Bist du Trottele? ¿Trottele? Y yo, ¿what? Y le pregunté a un colega, con el cual me entendí muy bien, y después capté por qué, porque era alemán, hablaba un alemán, Hochdeutsch. Me dijo, no me preguntes porque ni yo entiendo lo que están hablando estos niños. Y después caché por contexto que querían ir a jugar taca-taca, trótelo. Mira, Trótele. no, me encanta, ¿sabes? Mira, es un amor y odio, porque lo odio no entenderlo, pero me gusta cómo suena de repente, como cantadito. el tono, sí. Suena muy... Sí. Nanana. Sí, Como, Entonces, ese es claro, el primer choque cultural, el idioma. Y luego, los estándares suizos, yo venía ya de estándares alemanes. Claro. Entonces, digamos que venía acá y subí acá. Y esa diferencia me costó mucho, mucho. Eso es, uno viene de Chile con este estándar. Yo creo, o sea, yo digo que la enfermería en Chile está muy, muy bien catalogada. Bajamos a Alemania. Sí, bueno, por ahí. Ahora Y subimos a más, Suiza. como que sale del gráfico. claro. Y subimos de nuevo a Suiza. El estándar es distinto de nuevo. Entonces, eso es otro, porque son estándares de excelencia. Sí. Ellos buscan la exactitud, ellos buscan el seguir el estándar al pie de la letra. Y si tú no te adaptas a eso, tenés problemas. Claro. Otro choque cultural, yo diría que por aquí. Money. Acá pagan bastante más, que es como 2 veces o 3 veces más de lo que pagan en Alemania. La vida es mucho más cara también, pues es decir, Muchísimo. encontrar casa es súper caro. La cantidad de impuestos también que se pagan, bueno, es menos que en Alemania en todo caso, porque acá se paga un 21%, en Alemania es como un 40 y algo por ciento que se paga en impuestos. Pero si estás casada es distinto. Claro. Y también la comida es más cara. Todo lo que es, por ejemplo, belleza, el transporte es más caro. La belleza. Claro. Sí, por eso me fui a ejercer las pestañas contigo. Exacto. No, sí, o sea, sí, yo encuentro que sí, obviamente aquí todo es más caro, pero siento que igual uno puede, o por lo menos depende del estilo de vida que cada uno tenga, pero uno puede igual ahorrar, yo por lo menos mucho más que en Alemania. La capacidad de ahorro. La capacidad de ahorro es mucho más mayor. Y este es un gran choque. Sí. Porque son cosas que no se lograban hacer en Chile. O sea, sí, depende de cada uno, pero sí se logra ahorrar. El estilo de vida de cada Depende uno. del estilo de vida también, el setting que uno tenga, si tiene familia, si vive con los papás, etc. Luego Alemania, que también se podía ahorrar, y ahora es otra capacidad de ahorro. La calidad de vida acá es bastante más tranquila, me gusta mucho. Mira, nos faltó decir eso, Sí. calidad de vida, muy importante. Ya, hablemos cositas bonitas. Sí, no todo es malo, no todo Sí. Calidad de vida, seguridad, una de las razones por las cuales me fui de Chile también, la seguridad.
lamentablemente, en Alemania, y acá en Suiza mucho más encuentro yo que es súper seguro. O sea, en las noches uno puede caminar sola y no con el miedo de que me vayan a asaltar. Qué pena, pero qué alegría. Sí, qué Sí. pena tener que salir del país para poder sentirse segura. Sacando todo lo malo que yo dije, y siempre digo eso, yo si hubiese trabajado en otra profesión en Alemania, yo creo que me hubiese quedado en Alemania. Sí, porque yo tenía bastante otras amigas que trabajaban en otras cosas y bueno, varios nos quejábamos como del choque cultural, en fin, pero ninguna vez escuché cosas tan trágicas como las que vivía yo. Entonces, yo siempre decía que si yo hubiese trabajado en otra área, quizás yo me hubiese quedado en Alemania, porque Alemania igual aporta muchas cosas bonitas, es decir, tiene un social Leistung, como mucha ayuda social, es mucho más multicultural que Suiza, encuentro yo. A veces la naturaleza tiene un montón, es decir, si uno va al sur de Alemania o al norte, hay mucha variedad también de naturaleza. Siento que Alemania tiene mucho que aportar, pero en el área de salud o de enfermería, pienso yo, dejo mucho que decir. Mm. Sí. Claro, y eso tenemos en común las tres, pues la enfermería. Exacto. Por eso estamos No acá. somos ingenieras, no somos expertas en finanzas. Yo creo que un tema importante a abordar es de por sí la inmigración. Es un tema gigante, enorme, que lo podemos ir desglosando por persona, por la experiencia. Y Vamos a hablar de muchas cositas muy, muy interesantes. Vamos a dar harta información. invitadísimas, invitadísimos a que sigan uniéndose, a que nos vean crecer de a poquito, step by Este step. es nuestro primer capítulo, así que vamos a ir avanzando. Quizás de repente le vamos a tener alguna sorpresa por ahí, quizás nos vamos a juntar, vamos a lograr juntarnos y vamos a poder hacer el podcast las tres juntitas. De repente muchas veces va a ser así online, que también es una gran facilidad, y vamos a mantenernos en contacto para seguir contándoles nuestras experiencias. Y uno nunca sabe, pues hay gente de distintas edades que nos sigue, que nos escucha, quizás uno está influenciando ya a una pequeña personita. Y eso ya lo vale. Así que, invitadísimos. Gracias por escucharnos en nuestro primer capítulo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Eso. Adiós, chao, chao.